son los cortes favoritos de los argentinos? Los argentinos es el asado como primero, el pechito, bueno, tenemos bondiola, vacío, matambre para hacer relleno, para hacer, yo que sé, la pizza, tantas cosas hay para hacer en la fiesta. ¿Qué tiene que tener una buena tira de asado para que nos haga rico? Grasita. Grasita, lo que nadie quiere, pero lamentablemente tiene que tener grasita porque es lo que lo hace tierno. Guille, ¿a cuánto el asado? El asado, 88 pesos. Espectacular, lo mejor del condado, lo mejor. 88 pesos. ¿A cuánto tenemos el vacío? El vacío vale 89 pesos. ¿A cuánto el lechón? 110 pesos. 115. 115 y el cordero 110. Para el bolsillo económico, como siempre, porque la vaca tiene cortes económicos, siempre. ¿Por dónde empezar? Tenemos, por ejemplo, la marucha o tapa del bife, que es tierna, no tiene mucha grasa, se cocina, como ven, es un corte muy lindo, y bueno, se puede hacer al horno, a la cacerola o a la parrilla. Bien, está a 60 pesos el kilo. 2 kilos 120, 60 pesos el kilo. La tapa del asado, que es la tapa de asado, como dice la palabra, también. No es de la terneza de otros cortes, pero bien cocinada, se puede comer, se tiene que cocinar un poquito más de tiempo, con más jugo, para que no se seque la carne. ¿80 pesos el Y kilo? sale 80 pesos el ¿No es kilo. un poco dura? Usted dice que no es tan tierna como otros cortes. Hay que cocinarlo un poquito más de tiempo y con mucho jugo. ¿Cuánto la lengua? Esto sale 100 pesos el kilo. 100 pesitos. Y cada lengua pesa 1 kilo, 1 kilo 200, 1 kilo 300. De las carnicerías de barrio nos fuimos al mercado central para comparar los precios. Este pollo es un pollo de campo. Es un pollo que ya a partir de hoy bajó. ¿Bajó el precio? Sí, empezó a bajar. Este productor nos bajó el precio. Es un pollo que está a 30 pesos el kilo al público. Tenemos acá, si no, ya desmenuzado. La suprema de pechuga del mismo pollo. ¿Qué sale? Te salen 3 kilos, 166 pesos. ¿La de allá qué es? Esto es un pecho simple, sin manta, sin el matambre. Está a 45 pesos el kilo. Estamos hablando de pecho de cerdo. Pecho de cerdo. 45 pesos el kilo. ¿Al lado? Acá tenés un carré de cerdo que está 65 pesos el kilo. ¿Y este? Esto es un pecho con manta, de cerdo también, que la manta vendría a ser el matambre, está 75 pesos el kilo. Si queremos el lechoncito que tenemos acá al lado. Un lechón de hasta 14 kilos te sale 89 pesos el kilo. ¿Estuviste viendo los precios de la canasta navideña? Sí, estuve mirando, está bastante bien. A comparación de lo que es en los supermercados, mucha diferencia. Claro, pero los precios del mercado central son como los precios de Disney, digamos, son precios que no llegan al común de la gente, hay que ir a buscarlos allá, no son precios que después uno los pueda contar como reales a la hora de ir al supermercado, a la hora de ir a la carnicería del barrio, a la hora de ir a cualquier mercadito. No son precios reales, son precios de referencia para ver después lo que se queda en la intermediación. Nunca como hoy, después de tanto tiempo, hubo tanta expectativa y fue tan importante una reunión de centrales sindicales. ¿Sí? Hoy se vio a los dirigentes de lo que se denomina la ortodoxia peronista, que antes estaban divididos en tres, los de Barrio Nuevo, los de Moyano, los oficialistas de Caló, más o menos cercanos al kirchnerismo, por primera vez se juntaron y estaban preocupados. O sea, de esa reunión lo que salió fue primero la importancia de que se junten, unidos más por el espanto que por el amor. Y segundo, las cosas que empezaron a decir. Claro, los muchachos son bien bichos. Digo, no es que dijeron, nos estamos pintando la cara, ponemos el cuchillo entre los dientes y vamos a salir a cortar las calles y a manifestar. Y dijeron, en el clima que hay en estos momentos, dijeron, queremos diálogo. En esa frase, los sindicalistas pidieron diálogo con el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que el gobierno dialoga con los factores de poder, dialoga con los empresarios, pero dialoga poco con los sectores populares. Entonces lo que están pidiendo las centrales obreras, insisto, 2 de esas 3 centrales populares, entonces lo que están pidiendo las centrales obreras, insisto,
2 de esas 3 centrales obreras estaban de punta contra el kirchnerismo, la de Moyano y la de Barrio Nuevo. Algunos apoyaron al propio Mauricio Macri, sin embargo ahora están pidiendo diálogo con el gobierno porque sienten que el gobierno no les está dando pelota. Les dio, sí, un muchacho propio para manejar las obras sociales, que es una caja importante y donde hay una deuda que le venían reclamando el kirchnerismo que nunca se había cumplido. Pero los anuncios de ganancias quedaron cortos, tienen sabor a poco si se los compara con las facilidades que hay para el sector empresario. Y también empezaron a decir algo que, ya que al gobierno de Macri le gusta tanto la palabra emergencia, decir, bueno, ya que hay una emergencia en seguridad, una emergencia energética, la CGT empezaron a decir, hay que declarar la emergencia alimenticia. ¿Es para tanto? Después vamos a ver si es para tanto, si la inflación que se desató en este último mes y pico, que anticipó la devaluación, va a continuar después de la devaluación. No se sabe todavía. Hay algunos, como empresarios de las estaciones de servicio, que están hablando de que la nafta seguiría a 20 pesos. Atención con esto. Mientras tanto, la CGT, además de la emergencia alimenticia, lo que está pidiendo es un bono navideño. Plata, cash, dinero, guita, para paliar la disparada de precios hasta tanto se estabilicen, como le gusta decir a los economistas del gobierno, las variables económicas. Entonces, de un lado está los anuncios macroeconómicos, la inquietud no estuvo por el levantamiento del cepo al dólar, ¿no? Todo lo que se pensaba, todo lo que decía el propio kirchnerismo, qué va a pasar en la City, la corrida contra el peso, no pasó nada. Día 2 del levantamiento del cepo o devaluación del 40%, como quieran llamarle ustedes, en la City no pasó nada, en los bancos no pasa nada, no hay corrida, el dólar está más o menos estable dentro de lo que se había dicho y lo que venía vaticinando ese mercado, que era la diferencia entre el dólar lic y el dólar blue, está por ahí, está en 14 pesos, no pasó nada. Ahora hay que ver qué va a pasar del otro lado, con los trabajadores y con un factor que ustedes no estamos contando porque no tiene demasiados voceros organizados, que son los más pobres, los que no tienen trabajo, los que viven de los planes. Hoy se vio una manifestación de Barrios de Pie que llegó al Obelisco. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso también esta noche en Tercera Posición. ¿Qué va a pasar con los más pobres? Hay inquietud por el final de miles de planes de diferentes reparticiones, administraciones. Estamos hablando de 150.000 planes sobre los cuales no hay definiciones concretas del gobierno. ¿Van a continuar? ¿No van a continuar? ¿Cómo se condice la declamada pelea por terminar, por eliminar la pobreza con la cuestión de los planes? ¿Qué van a hacer el gobierno con los planes? Todavía no ha hablado hacia los sectores más pobres de la sociedad. Y también empieza la cuestión de los conflictos sindicales. Hoy hubo 2 postales, una en Ezeiza. Estaba el acceso al aeropuerto de Ezeiza cortado por los trabajadores de Cresta Roja. Efectivamente, el conflicto de Cresta Roja tiene sus particularidades, los empresarios no fueron muy prolijos en el manejo, era una industria, la avícola, afectada por el dólar barato, no podían exportar. Bueno, ahora ya se hizo la devaluación. Vidal intimó, dijo que la propia justicia también está intimando a los dueños de la empresa que pongan la plata para pagar los sueldos. Pero también hubo despidos en Siderca, que es una empresa del grupo Techint, que no es precisamente un grupo al cual le vaya mal. Intentaron despedir 190 personas, rápidamente le dijeron, no, muchachos, tenga mano, acabamos de devaluar, ustedes estaban pidiendo devaluación, esperen para despedir. Por ahora el grupo Techint dijo que iba a reubicar esas 190 personas en otras empresas de la cadena de valor, vale decir, en empresas tercerizadas. Pero atención con los conflictos sindicales. Las centrales obreras, que tienen mucho olfato, están hablando de diálogo, de emergencia alimenticia y de bono navideño. Y los más pobres, los que no tienen voz, todavía no están hablando, pero empiezan ya las terribles, detestables convocatorias a los saqueos de fin de año. Entonces, la calma está en la City, en las calles todavía no se sabe. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Nosotros hemos sido muy claros respecto de que no vamos con la estrategia de extorsión de Moreno, pero tampoco vamos con la ley de la selva. Nosotros vamos con la estrategia del diálogo y con todas las herramientas que nos da la ley para evitar los abusos. Y hemos dicho que para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes
al 30 de noviembre. Si de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Si alguno de los precios actuales se modificó pensando que el dólar iba a ir al pronóstico de Daniel Scioli, por ejemplo, entonces esos precios se tendrán que corregir. ¿Qué va a pasar con el precio de la nafta? Hoy hubo un señor, digamos, que es responsable de las estaciones de servicio, que dijo que la devaluación había abierto las puertas del infierno. Acaban de abrir las puertas del infierno, dijo Manuel García, es de la Asociación de Estaciones de Servicio Independiente. Primero lo vemos. Pareciera que esta devaluación ha sido tomada por los funcionarios del gobierno y por algunos medios como si fuera una buena noticia. Y yo creo que aquí se acaban de abrir las puertas del infierno. Pobre el bolsillo de la gente. Van a sufrir mucho con esta devaluación porque esto es el comienzo. Aquí hay un producto del cual no se dice nada, que es mandatorio en la economía y que está ahí, en stand-by, que son los combustibles. Yo creo que se va a actualizar, como se dice ahora, que es una actualización, y el combustible va a haber que multiplicar los 14 pesos que vale ahora el dólar por $1.40, lo cual nos va a dar un combustible de 20 pesos. 20 pesos va a ser estragos en el bolsillo de la gente. Pedí a Lucio Di Matteo que me explique esta cuenta, no entendí. ¿Cómo van a hacer para que llegue la nafta a 20 pesos? No, es una verdadera ensalada. El tema de la nafta es que tiene un precio internacional. No tiene un precio internacional, tiene un precio artificialmente alto. Así como hay consumos que tienen un precio artificialmente bajo, por ejemplo, la luz y el gas para la gente que vive en Capital Federal y en Buenos Aires, la nafta tiene un precio artificialmente alto. Antes de la devaluación, lo que pagamos nosotros en el surtidor era equivalente a más o menos $70 el barril de crudo. Ahora es equivalente a más o menos 55. ¿Pero cuánto se paga el barril de crudo en el mundo? 47. 38. Epa. 38. Entonces, me quedé en el atrasado. Claro, ¿por qué? Porque el gobierno, esto tiene su origen en el acuerdo secreto de YPF con Chevron, que Chevron dijo, no, mira, yo te llevo los dólares, lo pongo a 9,50, 9,60 al cambio del momento, pero vos dame un precio de la nafta preferencial. Cláusula secreta que nunca se conocieron porque la Corte sacó el fallo, bueno, no le mandó la carta a Repsol, cuando le mande la carta a Repsol, mira qué fallo, YPF, la va a dar a conocer. Bueno, consecuencia, en el mundo pagan el barril de crudo 38, nosotros hoy $55. Pero hay posibilidad de que la nafta se vaya a 20. Por supuesto, porque en realidad el gobierno firmó un acuerdo con las petroleras que dice que el barril de crudo se va a pagar 67 a 77 según la calidad del crudo, con lo cual, si se cumple ese acuerdo, y como el dólar subió, hay que llevar la nafta a 19 a 20 pesos. La verdad, una especie de locura. A ver, una especie de regulación al revés, porque viste que acá a veces la regulación era para bajarle el precio a los bienes o los servicios, no una cotización internacional. Bueno, entonces al revés, va a tener casi el doble la cotización internacional. Como tengo economistas acá en el estudio, le voy a preguntar a ellos qué opinan. Agustín Datelis es economista, Marcelo Elba, un asesor financiero. Agustín, ¿la nafta 20? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver qué reacción tienen, pero a ver, que esta devaluación abrupta, tan fuerte el tipo de cambio, va a tener un traslado a precios, no solo en el caso de la nafta, que hay que ver qué hacen porque tiene las particularidades que él explicaba, pero en general va a haber un traslado a precios muy fuerte que ya empezó a verlo con la sola expectativa devaluatoria, cuando Prat Gay, antes de ser ministro, anunció que venía. Pero si ya se hizo, ¿por qué habría de hacerse 2 veces? No, porque va a ser, a ver, una cosa fue la expectativa... ¿Porque es la particularidad argentina? No, la expectativa disparó un comportamiento de traslado a precios muy fuerte y lo vimos en las últimas semanas. Y ahora el hecho concreto de la devaluación va a seguir estimulando la suba de precios y además lo que va a empezar a jugar como clave en todo esto es la expectativa devaluatoria. O sea, el mercado a partir de ahora, saquemos estas 48 horas que hubo pocas operaciones, los bancos no sabían cómo liquidar, ibas y decían que no habían pizarra y parece que ahora... ¿Cuánto terminó hoy? ¿14? No, menos. No. Menos. El del Banco Nación, 13.60. Si querías ir a comprar, 13.60. Lo que pasa es que Agustín obviamente va a querer decir que no fue una devaluación. No, pero digo, me parece... Ahora, Agustín, sí, ¿es tan difícil levantar el cepo? Sí.
Sí, a ver. Esto lo hicieron en 2 días. Sí, bueno, pero pará, ¿y el efecto que esto va a tener en términos distributivos? Nadie lo está tocando. Vos recién te escuchabas en la introducción que hablabas, y la gente, y los trabajadores, y los jubilados, y los sectores de menores ingresos, ahí está el impacto. A ver, fácil, porque ver que en 48 horas no se disparó a 40 pesos, eso no es que sea fácil. Primero hay que ver si esta estabilidad se logra sostener. Segundo, si se logra sostener, sea fácil. Primero hay que ver si esta estabilidad se logra sostener. Segundo, si se logra sostener, va a ser por el ingreso de dólares financieros a la economía, es decir, colocación de deuda. Prat Guy dijo que había un grupo de bancos internacionales que estaban dispuestos Hoy el BID le dijo 5.000 millones. Sí, para obras de infraestructura, eso está bien, pero él dijo que iba a conseguir entre 15.000 y 25.000 de un grupo de bancos internacionales. Eso es retornar al esquema de endeudamiento. O sea, te puede dar una tranquilidad en términos de estabilidad cambiaria en el corto plazo, pero es volver al esquema con suba de tasas, de ir a buscar dólares financieros para amortiguar esta situación de escasez de divisas. Eso le hace mucho daño a la industria nacional. Entonces, ¿cómo lo ves vos? Yo la veo bastante distinta de Agustín, digamos, ¿no? A mí me parece que en realidad la pérdida, digamos, de poder adquisitivo del salario fue en todo este periodo kirchnerista, que, digamos, los pobres fueron los que más perdieron en todo este tiempo con la gran inflación que se dio. Lo que se está demostrando, y se ha demostrado en el pasado, que no siempre las devaluaciones han sido trasladadas a precios, como fue en el año 2009, que pasó de 3 a 3,90 y prácticamente no hubo inflación. Por otra parte, lo que estamos viendo es que porque la cuestión es que tuvimos una devaluación del 40% y no estamos viendo que los precios se hayan subido en ese orden. Pero subieron antes. Primero subieron antes porque hubo un periodo, digamos, que dejó el gobierno anterior, en donde en cualquier caso, fue la Secretaría de Comercio. Se va a llegar a fin de año con un aumento del 40%. Sí, de todos modos hay que ver que no todos. Primero hubo muchos empresarios, digamos, que se avivaron, y porque hubo un periodo que la Secretaría de Comercio dijo: acá es tierra liberada, ustedes hagan lo que quieran. Ahora veían con buenos ojos los controles, entonces antes los criticaban. Es que nunca los controles se vieron mal. Lo que pasa que lo que está haciendo este gobierno es darle al sector privado cierta previsibilidad, cierto ordenamiento de variables, y fíjate que el gobierno lo que tiene que hacer es regular y que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Un caso muy claro es lo que está pasando con el precio de la carne, ¿sí? Es verdad que cuando se da la posibilidad de poder exportar, posiblemente los precios internos suban. Pero vos fíjate lo que está pasando... El esquema un estilo uruguayo, digamos. Claro, pero vos fíjate lo que está pasando con vos lo pasaste el tema del costillar. El costillar es un corte que no se exporta, es un corte que se consume solo localmente. Entonces, la Secretaría de Comercio le dijo a los frigoríficos: ojo, si ustedes llegan a aumentar el precio del costillar, voy a abrir la importación para que entre carne de Paraguay. Entonces, eso sí me parece, ahí es donde tiene que estar el Estado para poder regular. Que yo creo que efectivamente en este esquema económico las importaciones van a ser el real moderador de la inflación. El problema es que atrata el empleo. En realidad, digamos, acá... Y ahí va a haber unos cuantos muchachos esos que se reunieron en la CGT que se van a pintar la cara, van a poner cuchillo entre los dientes. Pero lo que pasa es que primero perdóname, Agustín, acá lo que hay que hacer es volver a crecer y volver a crear empleo, porque no nos engañemos que durante los últimos 4 años no se creó un solo puesto de trabajo en el sector industrial, y el único que creó empleo es el sector público. Digamos, pero yo te digo, con un esquema económico parecido, o con medidas económicas parecidas a las que está tomando Macri, a Dilma la están por tirar por la ventana. Claro, porque vos fijate, si vos hubieras escuchado el discurso si escuchábamos el discurso de Daniel Scioli, ¿sí? Era muy parecido al discurso que tiene Macri, ¿sí? Ahora, ¿sabés qué pasa en Brasil? En Brasil, Dilma Rousseff está tratando de hacer, de hecho por eso renunció el ministro de Economía, tratando de hacer un ajuste ortodoxo. ¿Sabés por qué no funciona? Porque a Dilma ya no le cree nadie y no tiene credibilidad. Entonces, si yo creo, digamos, si hubiera salido Daniel Scioli y hubiera dicho medidas muy parecidas a las que estaría dando Mauricio Macri, posiblemente la gente... Le hubiera pasado la gran Dilma. Y yo creo, y siento con Agustín, que el problema no es el captar los dólares financieros. Acá lo que tiene que pasar, y es lo que va a pasar, es que la gente va a sacar los 100.000 millones de dólares que se fueron de toda la década kirchnerista, que están debajo del colchón, ¿sí? Y los va a poner a producir. Entonces yo creo que el gobierno... Eso, ¿sabes qué? Con la tasa del 42%. La tasa del 42%, digamos, es una cosa clásica, ¿sí? En donde lo que hay tantos pesos que emitió el gobierno. A ver, porque lo que tenemos que ver es que tenemos un esquema de bicicleta financiera. Tenemos que administrar la herencia que se ha dejado en todo este tiempo. Entonces vos tenés una emisión monetaria
que crece a niveles siderales porque es el único financiamiento, tenés un déficit fiscal que la única forma que tienes financiándose de esta manera. Se regalaron, digamos, futuros que al final los tiene que arreglar este gobierno en el mercado de futuros, que eso también implicaba una emisión monetaria de más de 70.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eso lo que hay que hacer es, con este sinceramiento de tipo de cambio, y para que la gente, porque, a ver, lo que hay que entender es que en el mundo los países progresan porque la gente ahorra. Entonces, si vos tenés un esquema en donde ahorras igual inversión, cuando la gente ahorra se va a poder producir. Lo que pasaba en Argentina es que nadie ahorraba porque igual inversión, cuando la gente ahorra se va a poder producir. Lo que pasaba en Argentina es que nadie ahorraba porque se incentivaba. Pero quiero volver un poco a la calle. ¿Qué está pasando en los shoppings con los precios? Ya empezó la cuenta regresiva, en muy poquitos días más llega la Navidad y una buena opción para las compras de último momento es venir al shopping, que tiene absolutamente de todo y descuentos de tarjeta de hasta el 30%. Estamos en una conocida cadena de ropa femenina con precios para las mujeres para el arbolito de Navidad. Por ejemplo, para las más chicas, para las chicas adolescentes o de 20 y pico de años, ¿qué ropa se pueden llevar? Sí, mira, te cuento, tienes este look que es muy lindo, que combinado con este short tipo bermuda que te sale 799. Tienes lo que es esta blusita combinada bastante fresca, que viene mucho lo que es el encaje en 369. Y lo puedes combinar con este sobre, sale 499 para darle un toque más divertido a las prendas. Vamos con las chicas de 35, 40 años. Tienen este tipo palazo animal print que viene mucho en la temporada junto con esta blusita que es bastante fresca. El pantalón te sale 599 y la blusita 499. Si no tienes esta opción por ahí de pronto más para la noche, que es esta pollera con esta blusa, cada una te sale 799. Tenemos 1.600 pesos. Claro, pero es un conjunto tipo de fiesta, ya estás linda para toda la noche. ¿En el arbolito va a poner ropa o la sacan volando en la familia? No, hijos adolescentes, hija adolescente pide ropa, varón pide juguetes. Un conjunto, una camisa, un pantalón, calculale para alguien de 20 años. Algo así estaría bien, es una camisita, a un chupín. La camisa a cuadros que se usa ahora. Se usa mucho. Sí, la podés combinar con este pantalón de jean, gastado, con estos cortes que ahora se usan. Sí, la camisa está 1250, el pantalón 1298. Ahí tenemos 1200 y 1200, 50 y 50, 2500 pesos, 2600 pesos. 600 pesos tenés un promedio para un conjunto de camisa y pantalón. Y si vamos a alguien de 40 que quiere vestirse con un poquito más de formalidad, lo tenés así, algo así, para una persona. Un pantalón más de vestir, ¿te sale cuánto la camisa y cuánto el pantalón? La camisa tenés 1250, ese es el precio de camisa más o menos promedio fijo. Y el pantalón, los pantalones están 1198. Más o menos también, 2.400 pesos, 2.500 pesos. 1.400, 2.300 pesos. ¿Vas a comprar algo para algún pariente, para alguien de la familia? Es un mí nomás, después para mi familia, después por seguro van a ligar algo. Papá Noel se puede olvidar de los grandes, pero nunca de los chicos. Por eso estamos con Mariana, que nos va a decir los precios de esta Navidad. Tenemos peluches de apego para recién nacidos. Este está en 599. Vayamos a nenes un poquito más grandes, a ver qué podemos ver. A partir de 1 año tenemos por lo menos la pirámide. ¿Y este qué precio tiene? Este está en 1690. Esto es a partir de los 3, 4 años, ¿no? Tenemos rompecabezas y tenemos los juegos clásicos de madera. Tenemos desde 4.99 hasta 6.99. Rompecabezas de 3.99 a 4.99. Imantados tenemos de 599, de 799 y de 1.299. Y aquí tenemos los juegos de arte. Sí, esta es una línea que se puede usar para un rango de edad bastante amplio, de 3 a 10 años aproximadamente. Tenemos juegos de pintura, este que está en 6.99. Tenemos este que está en 999, es un kit de pintura que viene con sellos, viene con todas las herramientas, pinceles. Nada tóxico. Nada tóxico.
¿Qué le va a traer Papá Noel? ¿Ya sabes? Estamos viendo. Parece que ya sabe ella. Ella está eligiendo, siempre elige. Papá Noel, seguramente los chicos te han llenado de pedidos, de regalos, de deseos. ¿Cuál es el tuyo? Que haya paz en el mundo. Feliz Navidad. Felicidades. No lo veo al señor Di Matteo, que es del bando de los miserables, como yo, gastando 2 lucas y media en pantalón y camisa. No te veo, Lo que pasa es que comparado con los precios afuera es muy caro. Mira acá. Media en pantalón y camisa. No te veo, Lo que pasa es que comparado con los precios afuera es muy caro. Mira acá. Incluso después de la devaluación, porque estamos hablando de una camisa a $90. $90 cuando en el exterior, por ejemplo, vos te compras un buen jean, el barato, 10 euros, uno un poquito mejor 20 euros y uno de una marca impresionante 40, 50 euros, ¿no? Mira, acá tengo precios de juguetes, atención, juguetes de balón, autitos Cars. Acá salen de 300 a 600 pesos. En España, 8 euros. O sea, 120, 130 pesos. Peluches, o sea, que aún después de la devaluación, los precios siguen siendo caros en la Argentina. Siguen siendo caros acá. Ojo, y porque esto va a atentar a la importación. A ver, si ustedes creían, hay que ver la importación si la dejan entrar o no, pero si ustedes creían que menos argentinos iban a viajar al exterior por la devaluación y que se iban a ir menos dólares por el turismo, olvídense, eso no va a pasar. Peluches originales Disney, 600, 800 pesos. En España, 6, 10 euros. Muñecas Barbie, 1.500 pesos acá, de 5 a 15 euros en Europa. Bueno, la verdad que la diferencia de precio es... Le voy a preguntar a los economistas, muchachos, ¿siguen siendo caros los precios en la Argentina? ¿A pesar de la devaluación? Sí, tenemos precios altos y si vos haces una apertura indiscriminada de mercados, que vos recién decías que no vaya a pasar, que si hay que ver si abren las importaciones, bueno, el propio ministro en conferencia de prensa dijo, yo no voy a dudar de lo que dijo, vamos a abrir, acá el que importe va a poder importar lo que quiera, como quiera, no va a enfrentar ninguna restricción, ninguna traba. Bueno, entonces, a ver, lo primero que deberían revisar son los industriales si no están cobrando caro, si no están cazando en el zoológico. Sí, bueno, pero espera, lo que debería... Digo, los tipos que están cobrando 1.200 mangos un pantalón que tiene de costo 10 veces menos, bueno, tal vez deberían moderarse. Bueno, ¿no? Ahí vamos a la formación de precios a lo largo de las cadenas de valor, que es algo que se venía estudiando el último tiempo, se habían desarrollado herramientas para eso, la mal llamada todavía ley de abastecimiento, que apuntaba a darle herramientas a la Secretaría de Comercio para trabajar sobre ese frente. Todas herramientas que son mal vistas por la actual conducción económica y que dijeron que se van a abandonar. Digo, si vos vas un mensaje tan pro mercado y tan de... Pero eso es la transición, tampoco, es obvio que en la transición algo van a tener que mantener, el ahora 12... Bueno, el Ahora 12 es un programa de financiamiento que con la suba de tasas que hubo hay que ver a qué nivel se va a poder mantener, porque la suba de tasas fue monumental. Por eso digo, es un esquema, discúlpame, financiero de suba de tasas que busca traer eso, pero que afecta muy fuertemente al sector productivo, al sector industrial. Y otra cosa es el daño ya hecho sobre los sectores que tienen ingresos fijos en pesos por aumento de precios. ¿Cómo se va a compensar? O sea, ¿Quién los lo va a pobres. compensar? Para eso, ahí vamos a ir sobre todo ahí porque el traslado fuerte es en alimentos. Ahora quiero hablar con Aníbal Ibarra, fue jefe de gobierno. ¿A qué te recuerda? Porque todo el mundo hace las comparaciones. Moyano dijo esto tiene un aroma a los 90. ¿A vos a qué te recuerda? A ver, en la historia argentina tenemos muchos antecedentes de grandes devaluaciones con un fuerte impacto social, con un fuerte impacto sobre los precios. Y en nuestra historia por eso no nos podemos sorprender de medidas económicas que son esencialmente políticas. No es la economía neutra. Va en una dirección política o en otra. Y está claramente, el discurso era pobreza cero. Bien. ¿Qué medida para la pobreza cero? Nada. Lo que hubo fueron medidas económicas destinadas a favorecer el margen de ganancia, recomponer el margen de ganancia de los grandes sectores exportadores. Como en el 2002, la turbulencia y después una calma. Por lo pronto estamos con la turbulencia. Y que, además, escucha... crecimiento, política de derrame. El derrame no viene nunca, porque quieren ganar cada vez más. Y acá claramente, encima a dos puntas, porque por un lado eliminan retenciones y por el otro lado le ponen una mega devaluación. Ganan a dos puntas. Pero además hacen apertura de las importaciones. Y efectivamente yo coincido. Por un lado, es una mezcla
intentan controlar que no se expandan tanto los precios, que no haya tanta inflación, pero con un costo social altísimo. ¿Por qué? Porque las importaciones afectan la producción nacional. Pero en el modelo del kirchnerismo el kirchnerismo no desconcentró la economía y se aumentaron los precios por demás a niveles delirantes. El kirchnerismo lo que hizo, con ciertos errores, una política económica general, donde iba controlando las pequeñas devaluaciones que hacía con política destinada a controlar la inflación, controlar los precios. Muy bien, no le iba. Bueno, con eso, digamos, hubo fuertes conflictos, con Shell en su momento, que hoy está puesto, ¿dónde? En energía. Esto también marca hacia dónde va un gobierno. Grandes representantes, empresarios en lugares claves, donde, además, no es que el de Shell está... Sí, pero tampoco mintieron. No. O sea, no es que ellos mintieron y dijeron que iban a hacer otra cosa. Esto no fue Menem, que dijo revolución productiva y después pegó para el otro lado. Bueno, tampoco dijeron tanto. Dijo revolución productiva y después pegó para el otro lado. Bueno, tampoco dijeron tanto. Es decir, globos... Cepo mega devaluación. Dejémonos también los eufemismos de lado, porque es una gran devaluación que digan eliminar el cepo, lo mismo que digan captación de dinero en el exterior, endeudamiento. Esto en el barrio se llama endeudamiento. Vamos a obtener dinero fresco, sí. Después eso es interés, bicicleta, pagarlo. Vamos a ver qué está pasando en el área de los trabajadores, ¿no? Y en el área de los trabajadores hay dos frentes, los que tienen laburo y los que no tienen laburo, los que viven de los planes. Hacia esos sectores todavía no hubo muchas definiciones. Hoy estaba cortado el acceso de Ezeiza justamente por un conflicto sindical, el conflicto de Cresta Roja. En las puertas del aeropuerto internacional de Ezeiza, trabajadores de Cresta Roja continúan con su protesta y están bloqueando el acceso vehicular al aeropuerto internacional. Señora, ¿caminando hace mucho? Bastante. Ya vengo agotada. ¿Cansada? ¿A dónde viaja? Para Colombia. ¿Tiene que viajar? Sí, señor. ¿A dónde? A Brasil. ¿A Brasil? ¿Qué parte? Estoy con mucha bronca. ¿Por qué tiene bronca, señora? Porque no me gusta esto. Hay varios metros de cola, ya prácticamente kilómetros en torno a la autopista Richieri, de quienes intentan llegar al aeropuerto y no lo pueden hacer. En relación al caso de Cresta Roja, la Nación viene aportando una parte importante del salario a través del Ministerio de Trabajo Nacional y ha hecho un depósito esta semana también como parte del salario de los trabajadores. Solamente un carril ha quedado habilitado al paso de vehículos, pero estos vehículos por momentos se detienen, porque como en este caso pueden observar ustedes, los trabajadores han ocupado la totalidad de la calzada. El conflicto para nosotros no debe ser expresado cortando el acceso al aeropuerto de Ezeiza o cortando los accesos, ni los caminos ni las rutas. Señor, ¿cuánto tiempo para llegar hasta acá? Y aproximadamente unas 2 horas. 2 horas. ¿Y dónde dejó el auto, el taxi? A unos 2 kilómetros de acá. ¿A dónde viaja? Hasta Brasil. Hay una responsabilidad de los dueños de Cresta Roja. La jueza en el día de ayer dictó una intimación para que paguen la deuda de salarios y aguinaldos que tienen con los trabajadores o, en caso contrario, puedan poner en venta a la empresa. Es un sector al que no le va mal y ha recibido muchísimo apoyo del gobierno nacional. El problema, ¿sabes qué? Es estar a fin de año y no tener trabajo. Eso es un problema. Lo nuestro, para nosotros, esto es un detalle porque nosotros estamos de vacaciones. Tenemos la suerte de poder disfrutar este momento y pasar la Navidad en un lugar como Ushuaia. El problema es no poder llegar a las fiestas o llegar a fin de mes sin trabajo y sin saber qué vas a comer en una época tan sensible como es. Es momento de que los dueños tomen una decisión, o hacen frente a sus obligaciones o buscan otras empresas del sector que estén interesadas en poder sostener la fuente de trabajo y un adecuado funcionamiento sin que el gobierno nacional o el gobierno de la provincia tengan que proveer los insumos y garantizar el pago de los salarios. A ver, una cosa son los conflictos sindicales por aumentos salariales, otra cosa son los conflictos sindicales por quedarse sin trabajo. Pero esta Argentina es tan compleja que vean lo que está pasando ahora en la Panamericana. Esta es una imagen de una cámara de cómo se está yendo la gente de fin de semana. Entonces, las postales de la complejidad de la sociedad indican esto, ¿no? Que por un lado hay un sector que mantiene consumos y puede irse de fin de semana largo o incluso pegar
empalmar con Navidad y seguir viaje, como se veía hoy en Ezeiza, y hay otros que están pensando cómo van a hacer para compensar el retroceso de esos ingresos. Y la pregunta de los más sumergidos, pues ya hablábamos de la CGT que está pidiendo un bono navideño y la emergencia alimentaria, es qué está pasando con los sectores que ni siquiera tienen representación sindical. Le voy a preguntar a Ricardo Inti Alper, que es de Tecnopolítica, ¿qué está pasando en los sectores más bajos, Inti? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Mira, me parece que hay que tratar de enfocar desde un lugar que es muy particular. El sector medio alto gasta en comida entre el 10 y el 20% del salario. O sea que si la comida aumenta el 100%, sinceramente deja de comprar algún bien y ya está. La clase trabajadora ocupada, digamos, el laburante de entre 8 y 15, gasta en comida, que es lo que está aumentando sensiblemente, digamos que un 35% del salario. El compañero el hombre del subte, que siempre dice que tiene una familia numerosa, que es grandote, con sus 10 hijos gastará más, pero lo normal es que siempre dice que tiene una familia numerosa, que es grandote, con sus 10 hijos gastará más, pero lo normal es que gaste un 35%. Entonces te aumenta la comida al doble, lo podés manejar. Hay una realidad en el conurbano bonaerense, en el conurbano de Córdoba, Rosario, Santa Fe, ni hablar en Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, en donde la gente con el ingreso que tiene come 30 días. Cuando la comida aumenta come menos días. El 30%, come 21 días. O baja su calidad económica. O baja, básicamente empiezan a incorporar frituras y harinas, lo sabemos todos, los cuerpos empiezan a deformar, la gente come feo y mal, ¿sí? ¿Qué ocurre? Lo que hoy en día hay es un sector que ve que llega a fin de mes sin un mango en el bolsillo. Eso genera un nivel de incertidumbre y de tristeza muy fuerte, real, en familias reales. Ojo, no estamos hablando de muchos millones de familias. Estamos hablando de gente que vive de los planes. Estamos hablando de gente que vive de los planes, directa. ¿Hay incertidumbre porque va a pasar por los planes? ¿Hay planes que realmente vencen, como estábamos diciendo antes? Te lo digo muy claro, sí, los planes vencen siempre, digamos, los planes vencen y se renuevan y vencen y se renuevan, y hoy en día los gestiona una organización social y le pasan a un municipio y los toma un ministerio de nación y se los pasa de nuevo a una organización social. ¿Universalizados? No es, los famosos planes son diferentes que la asignación universal por hijo. Yo hoy le recomendaría al gobierno, digamos, una recomendación buena onda, ¿sí? O sea, yo creo que hizo tantos desastres el kirchnerismo que lo que hay que hacer hoy es tratar de poner elementos claros para levantar una serie de problemáticas que quedaron mal planteadas. No digo que esto solo hizo desastres el kirchnerismo, pero hizo desastres, ¿sí? No solo, pero hizo desastres. Yo, que el presidente hoy, a cada pibe que cobra la asignación universal por hijo le pongo 400 pesos más. ¿Se entiende? O sea, digo, cortemos por lo sano, a cada pibe que cobra la asignación por hijo le pones 400 mangos y ese incendio pero ¿de dónde no sacás ocurre? la plata? Si estás cortando ganancias, estás cortando impuestos, estás bajando retenciones, ¿de dónde sacás la plata? A ver, Así que no vas a imprimir. No, a ver, hay una cuestión muy concreta que es, si una vez hicimos el cálculo acá mismo en el programa de urbanizar todos los lotes no urbanizados de la Argentina, representan el 3% del PBI de un año. O sea, con el 1% del PBI durante 3 años urbanizaste el 1.000.000 de lotes que no tienen servicios. Los pobres son baratos, Rolando. Los pobres son baratos. A los pobres les das con nada. El punto es, ¿tenés la voluntad o no tenés la voluntad? Pero hasta ahora no hay interlocución. Tenés la picardía. Ni hacia los sindicatos ni hacia el pobrerío. No te creas, se está juntando... digamos, yo no tengo por qué informarlo, se lo pueden preguntar, digamos, a su oficina de prensa, pero el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está teniendo reuniones y las están teniendo con las organizaciones sociales principales. No es que no las tienen, si no estaría todo cortado. ¿Se entiende? O sea, vamos a hablar de claro. estallido, saqueo, o hay diálogo y hay algo de... No, ya está en la convocatoria típica de fin de año. Hay diálogo, pero el diálogo es un diálogo en donde vos tenés personas
eficientes. Hoy el diálogo está en manos de personas que son aptas para dialogar, pero el pobre prende la tele y no lo ve a Macri hablándole a él. ¿Entendés? O sea, el pobre ve que el asado aumenta, diga lo que diga él, aunque tiene razón, pero no es que no aumentó, aumentan un montón de cuestiones. Después hay un asunto no tocado que es Promolandia, viste que nosotros no vivimos más en Argentina, vivimos en un país donde una camisa vale 1.200 pesos, pero un día vale 600, entonces ojo que hay mucho delirio. ¿Sí? O sea, hay una cuestión ahí desmanejada, porque vos vas un martes y no hubo inflación respecto de un año, es un lío. Ahora... Sí, bueno, por eso un día te quieren cobrar 1.200 mangos una camisa. El pobre, sí, pero todos sabemos que otro día no vale 1.200, sí, digamos. Ahora, desde mi punto de vista, lo que le está pasando a ese sector, que son 350.000 adultos, por lo tanto, 1.300.000 personas, porque son generalmente familias que tienen más de un hijo, ¿sí? Vos te encontrás con que hay un sector, que es el llamado sector, digamos, social, que está atendido por diferentes programas del gobierno, y ese sector está siendo atendido por personas muy eficaces de segunda y tercera línea, pero no lo escuchan hablar al presidente. ¿No está hablando Macri para los pobres, Marcelo? Pero no lo escuchan hablar al presidente. ¿No está hablando Macri para los pobres, Marcelo? A mí me parece que... más allá de la promesa de la pobreza cero... O sea, lo que se está haciendo es ordenar la herencia que hemos tenido. O sea, convengamos de que la pobreza en Argentina no es 5%, sino que es 30%. O sea que tenemos pobreza. Lo que hay que hacer es empezar a disminuir la pobreza. ¿Cómo se hace para empezar? ¿Cómo se, digamos, es lo que decía él, digamos, ¿de dónde va a salir la plata? Porque es muy fácil distribuir. El tema es dónde vamos a sacar la plata. Bueno, evidentemente, el kirchnerismo nos dejó un déficit fiscal del 8%. O sea, del 8% del Producto Bruto, que es mucho. Entonces, la única forma de que empiece a haber plata es que el país se ponga en marcha, que el país empiece a crecer. Bien, pero eso es el mediano plazo y la devaluación. Perdóname, te transfirió 60.000 millones de pesos al sector agropecuario exportador de soja. ¿Sabés cómo se atenúa el ajuste? Con el financiamiento externo, porque el tema es un tema... No, porque lo que con rebaja de subsidio y con endeudamiento. Es la forma... Esto va a venir el endeudamiento, ahí va a compensar algo, pero además una cosa. Ahora la pregunta que estamos hablando de la inflación, de cómo impactó desde los anuncios, antes incluso el 22 de noviembre, del principio de noviembre, ya los anuncios de gobierno de evaluación hizo disparar los precios. En la primera semana de diciembre hubo un salto, venía en descenso los precios y pegó Ahora, no lo vamos a poder medir porque en esta etapa central, esencial, cierran el INDEC. No, la verdad no se cerró. Más o menos. A ver, no lo informan. No se puede medir, porque el INDEC era toda una mentira. Pero si Todesca con 3 empleados decía el Congreso y ahora no se puede medir. ¿Podés ponerte en contra de lo que decía el IPC del Congreso? Pero a ver... Sí, ¿por qué no lo decía? Podés ponerte en contra de lo que decía el IPC del Congreso. Podés ponerte en contra de lo que decía el INDEC y no lo que decía el IPC del Congreso. Podés ponerte en contra de todo lo que dicen todas las consultoras. Pero a ver, yo quiero volver a la cuestión de la deuda. Yo tengo una sola pregunta. A mí una cosa que más allá de cualquier opinión y de cualquier número que podemos discutir, no podés cerrar el INDEC y decir no voy a informar estos 6 meses. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. Vamos a hacer devaluación, impacto en los precios, apertura de la economía, no voy a informar. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. El INDEC me decía que la inflación era el 10% anual y los salarios se negociaban 30%. Está bien. Es una cosa que no lo puedo creer. Perfecto. Cuando vayan a negociar salarios, ¿era 30 o era 10? Le van a decir, y muchachos, no sabemos cuánto saben. A la baja. Van a consolidar esta pérdida del poder adquisitivo, pero la van a querer consolidar. Pero la pérdida del poder adquisitivo fue en los últimos 4 años. No, eso es mentira. Solo hubo una pequeña pérdida. No, ¿sabés? Ahora cayó en los últimos 4 años. No, tampoco. El salario real cayó en los últimos 4 años. 40% y no se creó empleo en los últimos 4 años. En los últimos años eso no es cierto. En los últimos años el salario real en términos de poder adquisitivo creció en un momento el año pasado después de la devaluación. Mira, de
de enero no, hubo un deterioro que después se recupera a fin de año. Pero, y la economía este año crece a un ritmo muy bajo, 1 y pico Digo, por si no ciento. estuviera creciendo la economía, no habría estos niveles de consumo. Según el INDEC, basada en el mercado interno. Está bien, pero no creamos, está bien, pero los Basada- niveles de consumo están. Pero salís a la calle y lo ves en todo el país. Déjame terminar algo. Basada en el mercado interno. Estas medidas que están aplicando y el modelo que se está generando de tasas altas, de ingresos, requiere salarios más bajos. La ganancia de competitividad que busca la devaluación del tipo de cambio, para ser efectiva, para ganar en términos de competitividad, requiere salarios reales más bajos. Pero yo te Esto es pregunto, así. explícame. Buscan que la Está bien, variable pero esto fue explícame. Daniel Bien, Sincero pero- que dijo: el salario es un costo empresario. Hay que bajarlo. Muchachos, pero Esto fue Sincero. explíquenme ustedes dos, ¿cómo terminó un modelo económico aferrado a un dólar barato como en los 90, cuando sabíamos que la convertibilidad terminó destruyendo No, pero los no es lo factores mismo, productivos? no es lo mismo. Rolando, déjame una cosa. Una cosa puede decir había desfasado todos los precios. Rolando, una cosa y ya te dejo. Parte del plan para mantener controlada la inflación y desacelerarla era mantener estabilidad cambiaria. Lo cual no quiere decir un tipo de cambio fijo. No, como en la década del 90. Un dígito, ¿no? Era un tipo de cambio. Tampoco es que era una locura el 25% que teníamos. No, pero se había logrado, pará, 23 Muy más o menos alto por ciento. igual, Se Agustín. había logrado estabilizar y controlar y desacelerar. No, ahí- Producto de los controles, Sí, producto de la 40. estabilidad cambiaria. Está bien. Cuando vos liberás controles, liberás el tipo de cambio, generás una devaluación en un día del 45%, los precios saltan aún con la expectativa como marcaba Aníbal ¿Por recién. qué no se pregunta Pero el ahora, periodismo todo esto tiene un ¿por qué impacto? pierde el voto la clase pero, media? a ver, La clase media es incendiaria y va a votar a Macri porque pasamos a hablar clase media vota a Macri porque está cansado de lo que pasamos a hablar vivía. otra cosa y podemos pasar un día hablando de por qué pasamos a hablar La clase otra media cosa. vota a Macri porque está cansado de lo que Pasamos a hablar vivía. otra cosa y podemos pasar un día hablando de por qué se perdió la elección. Pero Yo no, puedo decir, tú buscas no una fue un razón problema económica. económico, fue un problema político. No. Económico no fue. Porque la verdad que había tensiones, situación externa, tensión fiscal, tensión inflacionaria, lo que quiera, pero no había ninguna situación disparada para que hubiera un problema económico que condicionara. Y no subir el mínimo parece que subestimaron el valor de la inflación. Termino con esto. Y el mínimo Fue un es problema un político. económico. Ahora, lo que estamos hablando son estas medidas del gobierno, de este gobierno, que claramente fueron direccionadas a recomponer, porque los márgenes de ganancia fueron y se mantuvieron, a recomponer y a recuperar lo que ellos estimaban que debían haber ganado y no ganaron con estas medidas. Dándole baja de revaluaciones, dándole devaluación y ahora encima a la gente que pierde poder adquisitivo con el salario, con la inflación, baja en los subsidios. Y además apertura de la economía. La verdad que está clarito. Es un ajuste clarísimo, pero tampoco es una ortodoxo. revelación que los empresarios quieren ganar plata. Pero para eso cuando vos pasás, a mí me parece que no funciona la economía así. Tampoco estás revelando el Pero es así. de la Coca-Cola. Ahora, yo lo que hablo es el pero rol cuando vos directo. pasás, Hablo del rol ¿Dónde directo. termina el ajuste? Porque estamos en el proceso de ajuste. Rolando, y ¿Dónde si- termina? Si Cuando en vos lugar de pasás- ajuste hubiera inducción de gasto, ¿qué pasaría si el kirchnerismo hay algo que no hizo, ¿sí? No hizo, no se podía hacer, no se puede hacer. Poner al pueblo argentino a crear valor. Ellos, digamos, Aníbal, Agustín, vienen del progresismo. Yo vengo del peronismo. Pensamos vos decís que el diferente. progresismo no crea valor. No, yo digo que No tenemos crea valor. opiniones diferentes. Sí, está bien. El general Perón, un gran presidente, discutido por muchos, pero valorado por otros, dijo una vez que la manera de resolver el problema del salario era crear empleo. Con pleno empleo el salario alcanza, sin pleno empleo el salario no alcanza. Tenemos un desempleo de miradas 5,9%. diferentes. Agustín, pará. Tenemos un desempleo de 6%. En donde el único que A crea mí, empleo te es juro, el yo te sector voy a decir público, la verdad, que no cada vez que genera te veo por valor. televisión tenía el deseo de decírtelo en cámara. Dale. A mí me avergüenza Sí. cada vez que los escucho a ustedes hablar del 5,9% de desempleo. ¿Por qué? Porque en este país el desempleo la metodología del INDEC, ojo, es similar a otros países también. Obvio. Sí, le pregunta a una persona, se mide mal, usted se esta mide mal. semana, Se mira, creó te mucho preguntan y si se creó una muchísimo semana, empleo durante estos una años. semana, Así, perdóname, disculpa, Agustín, no, porque a mí me da perdóname, vergüenza cómo hablaste hace un rato de los pobres. Agustín, Y- perdóname, entonces varón, te lo tengo que cuando decir. una persona va Me a una avergüenza estación a profundamente. vender alfajores durante 2 horas, para ustedes es ocupado. Para mí es un desocupado. Se mide- Lo siento, varón. Se A ver mide si lo desempleo entendemos. como se mide en pero cualquier lugar no del puede mundo. ser que vos consideres. Yo quisiera no puede volver- ser que vos consideres, perdóname, a un tipo que changuea
3 horas por semana a un trapito, ustedes lo consideran ocupado, y un trapito no tiene ocupación. Es una discusión válida. Bueno, me alegro que... Bien, pero es válida la discusión. ¿Cómo? No, pero yo coincido, pero digo que es una discusión válida. Ahora, lo que me parece que lo estamos viendo son las medidas de este gobierno, porque si no vamos a hablar herencia, la culpa la va a tener. Pero mirá si este gobierno... Mirá, escuchame, fuiste intendente, ahora vos fuiste intendente, ¿no? Él decía recién, el gobierno está tratando de que entre guita, y ustedes automáticamente dicen es deuda, es deuda, es deuda. Y yo te hago una pregunta, ¿y si se la dan a crédito a todo el conurbano bonaerense para pavimentar? No sería Macri, ese no es Macri, no. Por supuesto, pero discutamos lo que hay que hacer. Te lo voy a decir lo siguiente. No discutamos más a favor o en contra, discutamos lo que hay que hacer alguna vez en la historia. Te voy a decir lo siguiente. Cuadruplicó la deuda en dólares en la ciudad, y si yo te dejo 10 minutos hasta que termine el programa, agarrá el Google y decime una obra de los 2.000 millones de dólares que aumentó la deuda, una obra, Google, volvemos 10 minutos. No, Metrobús. Entonces, pero está bien, pero eso no es la zanahoria para una obra. Pero lo votaron. Claro que lo votaron, por eso estamos discutiendo. Pero mire, para un cachito, estoy de acuerdo, lo que te digo es, hay un momento en donde tenemos que dejar de decir quién es más malo y empezar a hablar de lo que hay que hacer con un país. Yo no hablo de la herencia ni hacia atrás. Quiero decir algo, más allá que podamos discutir 5,9, 6,10 de desempleo, se crearon muchos empleos, pero además lo que vamos a ver ahora dentro de poco es cómo se pierden muchísimos empleos, porque esto es un disciplinamiento social. Señores, van a... Techenismo. A ver, ya empezó con los despidos, recula un poquitito. ¿Vos creés que disciplinamiento social? Pero vos con despidos, con rebaja de salarios... ¿Pero vos te creés que se va a volver a la década del 90? 25 años después. No sé. Y no se... Yo creo que está buscando volver al dualdismo, no a la década del 90. Es un modelo más dualdista, me parece. Es desconocer todos los avances que ha habido en los últimos 30 años. Aparte yo te hago una pregunta. En el año 2007... cuando se podía comprar y vender dólares libremente y se podía importar y se podía exportar libremente, la balanza comercial en Argentina libremente y se podía importar y se podía exportar libremente, la balanza comercial en Argentina eran 15.000 millones de dólares. Había 15.000 millones de dólares que entraban más de lo que se importaba. ¿Dónde están ahora? ¿Cuánto es la balanza comercial? Cero. Pero estás ignorando la dinámica externa económica. Aumentan las importaciones porque crece la economía, caen los precios de los componentes. Independientemente China en recesión. A ver, Brasil con una recesión de 5%. Absolutamente nada que ver con cuando 10.000 millones de dólares que se gastan en importación de energía. Y te voy a decir otra cosa. Importar energía para subsidiarla, ¿vos te parece que es razonable? No, por eso hay que avanzar hacia la soberanía hidrocarburífera. Es una estupidez total eso mismo. Porque no lo pudieron hacer durante 10 años y no se dieron cuenta. Pero no importa. Vamos a hacer una moción de horas. Yo digo, estamos discutiendo hacia atrás y podemos discutir. No vamos a poner estamos discutiendo. Me parece que concretas, porque si la economía hubiera venido creciendo, si los pobres se hubieran disminuido, si la balanza comercial hubiera sido positiva, perdóname, una cosita. Hubiera ganado el kirchnerismo con 60%. Es un problema político y no económico. ¿Entendés? Pero dicho esto, porque la economía, la herencia que dejaron es un desastre. Y nadie está hablando de que Macri va a volver a la década del 90, sino que, por ejemplo, en el tema de abrir las importaciones, lo que se va a dejar de lado son las de JAI y se va a volver al sistema anterior. Pero eso no quiere decir que se va a dejar entrar cualquier cosa. Pero cuando te aplican la nadie lo dijo eso. Lo dijo totalmente equivocado. Hay 18.000 productos que se van a estar poniendo para ver qué se dice que no. Es que yo creo que van a regular. Me parece que a largo plazo. ¿Por qué la gente del sur, las economías regionales están todas destruidas? A largo plazo, el problema no va a ser la inflación. Porque los socios comerciales están en recesión porque tenían un problema de competitividad cambiaria también. Ese problema de competitividad cambiaria lo vas a atender con este desastre en términos de transferencia de recursos que están haciendo en favor de los sectores más concentrados, con otras medidas que tenés al alcance de la mano. Bueno, evidentemente lo único que leíste alguna vez fue la receta ortodoxa. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero porque se avanzaba en ese sentido. La gente pagaba el dólar 16 a su mes. Hoy lo paga 13,60. Y te voy a decir una cosa más. A ver, ¿qué es lo que puede hacer? No, que puede hacer es prohibir algo, le subís el precio. No funciona la prohibición. No vamos a hablar de eso, pero hubo 9.000 en el último año y medio, 9.000 millones de dólares en dólar ahorro. Entonces, digo, la verdad, que compramos los que más ganamos. Bueno, que compramos los que más ganamos. Esperen que se nos va el aire, nos están echando del aire.
Muy buen debate, les agradezco a todos. Gracias por venir. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Chao.